La tormenta llegó como si quisiera borrar el mundo. El viento arrojaba polvo blanco contra los pinos, y la llanura parecía un lienzo sin sombras. Todo se perdía en la blancura, incluso los caminos que Silas conocía de memoria. Cabalgó medio a tientas, la montura resoplando, las riendas heladas entre los dedos. Había aprendido a leer el horizonte como quien lee las manos de un amigo, pero aquella noche la lengua del cielo no decía nada. Solo el crujir de la nieve, y a lo lejos, una figura que no debía estar allí. Cuando la vio, casi se detuvo sin pensarlo. Era una silueta pequeña, hecha de tela empapada y ramas de viento. Se acercó con cuidado, la nieve amortiguaba sus pasos. Ella yacía sobre el costado, la mano apoyada en el muslo, la cara a medio cubierto por el pelo negro que el viento seguía intentando arrancarle. Al volverle el rostro, percibió algo que no era solo dolor, una dignidad herida, una calma contenida bajo la celeridad de la respiración. Tenía la pierna doblada de un modo que no prometía bondad. Silas no era hombre de muchas palabras cuando el frío apretaba. La arropó con su poncho, apoyó la figura entre sus brazos con la paciencia de quien había llevado muchas cargas a través de tormentas, y la subió al caballo. No pensó en preguntas mayores. Primero vino la urgencia. Llegar a la cabaña, prender fuego, limpiar, soldar el hueso de la sensación más que el hueso mismo. El viaje fue lento, con la nieve golpeando sus mejillas como pequeñas piedras, y en cada tropezón, él murmuraba para que la mujer no sintiera el pánico. Mantén los ojos abiertos, respira, confía en la noche. En la cabaña, el calor devoró el frío. La madera suspiró al recibirlos. El fuego clavó sus agujas en la oscuridad. Silas la acostó en la cama de paja. Le quitó las botas sin prisa. Apartó la tela rota que ocultaba un tobillo hinchado y mal alineado. Ella apretó los dientes. Sus ojos se fijaron en Silas con un brillo que cinceló algo en su pecho. Esa mirada no pedía lástima. Buscó en su alforja vendas, aguardiente y jerga sencilla para calmar. «Calla», dijo por fin ella, como si el nombre fuera un soplo que abría una puerta. Lo dijo en una lengua de sílabas cortas y una sola consonante fuerte, y luego lo repitió para él en el inglés áspero del valle. Sus manos al curar no eran torpes. Mientras envolvía el tobillo, Calla hablaba poco. Daba instrucciones y observaba el fuego con la misma intensidad con la que miraba la noche. Cuando el sueño la venció por fin, su frente cayó en la almohada como si dejara caer un fardo. Silas se quedó despierto un largo rato, escuchando el crepitar, sus propios pensamientos y la respiración contenida de la mujer que había encontrado en la nieve. Aquella respiración le dijo que la historia no terminaba en su umbral. Había algo en ella que tiraba de un hilo invisible hacia historias más antiguas que la tormenta. Al cerrarse el primer día, en la cabaña se instaló un silencio que no era vacío sino expectante. La tormenta fuera rugía, pero dentro, la pequeña casa era un refugio donde los gestos eran terapia. Ofrecer sopa caliente, calentar las manos, tapar con más mantas. Silas se movía entre las tareas con la lentitud de quien no quería forzar la confianza. Calla aceptaba la ayuda con la mínima deferencia, como quien no comparte todo lo que tiene, pero tampoco rechaza lo necesario. Entre las maderas viejas y el olor del pino, algo comenzó a curarse que no figuraba en vendaje alguno. Si te atraen estas historias del viejo oeste, apoya el canal con un like y suscríbete. Acompáñame hasta el final de esta historia. Los días siguientes pasaron medidos por pequeñas rutinas. Calla aprendía a confiar en la cocina del fuego y en la paciencia que traía Silas como un segundo abrigo. Él, que había vivido años acompañado solo por su caballo y sombras luminosas de recuerdos, se sorprendía con la manera en que ella ordenaba el mundo, sin regateos y con una lógica propia. Ella le enseñó a reconocer ciertas hierbas para la fiebre, a atar un vendaje que no se resbalase con el movimiento, a limpiar una herida sin que el aire entrase con malicia. No ofrecía explicaciones largas, sus acciones eran suficientes. En las noches, sentadas cerca del fuego, Calla tocaba con cuidado un pequeño objeto tallado que siempre llevaba, un aleteo de madera, nada ostentoso, pero cargado de memoria. Silas nunca preguntó de inmediato. Esperó a que ella trajera su propia palabra. Con el tiempo, la cercanía dejó de ser mera necesidad. Se reveló en las cosas pequeñas, en la forma en que Calla secaba la taza de café con los dedos,
en cómo Silas arreglaba la puerta que crujía cuando soplaba el viento. Hubo risas suaves por la torpeza de uno y la paciencia del otro, ojos que se encontraban en la penumbra donde las palabras eran prescindibles. No era pasión precipitada, era una amistad que se hacía curación. Ella le contaba historias cortas de sueños robados por el frío y en respuesta, él abría su propio baúl de recuerdos con retazos de cartas y nombres de viejos compañeros. En la convivencia se podían oír, por debajo de las palabras, dos soledades que empezaban a confiar la una en la otra. La confianza, sin embargo, no borraba el secreto que Kaya cargaba como una espina escondida. En las noches, a veces, su sueño era un río de imágenes. La casa donde creció, la voz grave de un hombre que habló por su padre, la promesa pronunciada con la solemnidad de una cuerda atada alrededor del destino. Se despertaba con el sabor metálico de la ansiedad y miraba al techo de la cabaña, con Silas al otro lado, y pensaba en ese juramento impuesto. No decía nada, pero la queja de su corazón se filtraba en los silencios al filo del día. Fue una de esas noches, cuando la lluvia fuera pendía como un telón fino y el fuego hacía sombras largas, que Kaya empezó a hablar en voz más alta que de costumbre. Al principio, sus palabras fueron fragmentos. El nombre del lugar donde creció, la figura de su padre tallada por el esfuerzo, el motivo de una alianza que los había atado. Silas escuchaba, curando no solo pieles, sino también la memoria. Ella habló de una promesa hecha para sostener a la familia, para asegurar que una alianza se mantuviera y con ello la supervivencia. Habló de un guerrero mayor al que su padre había prometido su mano, no por deseo suyo, sino por la crudeza de las circunstancias. Largos meses de ojos que evitan miradas. No hubo relatos de violencias atrozmente descriptas, sino la dureza de una decisión que no le pertenecía. Su voz se rompió apenas en un punto. No quería ser propiedad, dijo, y no hubo resentimiento teatral, sino un lamento simple y humano. Era el secreto que la había hecho huir, la negativa a incorporarse a la vida de otro por obligación. Huir no le había parecido una valentía grandilocuente, le había parecido la única manera de mantenerse a sí misma. Había caminado en noches donde cada sonido era un juez, hasta que la pierna quebrada la dejó sin alternativa. Confesó eso primero. La huida, la decisión, la torpeza de la soledad. Luego, con una pausa que quemó los dos silencios, contó que no esperaba encontrar a nadie que le ofreciera algo distinto a un plan que la supeditara. Encontrarse con Silas fue, en su corazón, un accidente que podía volverse en salvación o en otra forma de atadura. Silas no respondió con palabras mayores. Le ofreció el único lenguaje que había aprendido a manejar, la constancia. La escuchó, la sostuvo en brazos cuando la voz se acabó. Le dio un aliento y nada más. Nunca la miró como un proyecto a reparar, sino como una persona cuya voluntad tenía que ser escuchada. Esa distinción fue para Kaya la primera llave que abrió otra puerta, la posibilidad de elegir una vida, y con ella un amor que no sustituía su libertad, sino que la enriquecía. Pero la paz que se tejía dentro de la cabaña tenía débiles paredes. El mundo fuera no se rindió ante la intimidad. 2 días después de la confesión, mientras la nieve empezaba a ceder y el frío dejaba manos molidas por el trabajo, llegaron hombres que olían a coraje barato y a botas gastadas. 3 figuras recortadas contra el sendero. Sombreros inclinados. Miradas que buscaban premio más que justicia. Venían con papeles arrugados en las manos, un cartel, la palabra recompensa, escrita en tinta fuerte. Decían que buscaban a una mujer acusada de robar caballos, los mismos caballos que Silas había visto en un corral perdido, no lejos de ahí, y que quien la cuidaba merecía ser entregada. Sus voces eran firmes por costumbre del mundo que paga por lo que otros no pueden sostener. Silas salió a la puerta, el frío golpeando el rostro, y oyó el papel arrugarse como una promesa rota. Los hombres hablaron con la seguridad de quien cree en el poder del dinero. «Señor», dijo el primero, con una voz que olía a ciudad, «hay una recompensa. Es su deber entregarla». Silas sintió cómo en el gesto de los cazadores todo se reducía a una transacción, una mujer convertida en un precio.
replicó con la voz baja que aquella mujer no era una mercancía, que nadie le había robado caballos a nadie en su presencia. Pero los papeles estaban allí, y el miedo es un cuero duro que tapa la vista. Kaya se levantó con esfuerzo, apoyada en los muebles, y se plantó frente a la puerta como si el orgullo pudiera ser una muralla. No gritó, no pidió clemencia, miró a los cazadores con una calma que no mintió. Su secreto ya no era solo suyo. Había sido primero su decisión. Ahora era una noticia en boca de otros. Los cazadores la señalaron con la impaciencia de quien quiere cobrar. Silas no se dejó tentar por golpes. Les ofreció una salida. Hablar con el sheriff, buscar pruebas. Los hombres se mostraron reacios. El papel decía recompensa, y la palabra valía como una trampa. Una tensión breve, fina, como un hilo que podría romperse en cualquier movimiento. La primera confrontación terminó en una retirada tensa. Los cazadores montaron con la promesa de volver, y Kaya, con el pie inflamado y el orgullo con magulladuras, supo que aquello que había intentado mantener oculto se había hecho público a través de la persecución. La huida ya no era solo suya, era el rumor que corría por los caminos y hacia su comunidad. Aquella noche la cabaña vibró con una pregunta que no admitía reposo. Si te descubren, ¿qué haces? Decidieron no esperar a la violencia. Silas preparó un plan más astuto que la rabia. Entendió que la única manera de neutralizar a ese enemigo era mostrar que la acusación tenía más precio que verdad. Partió al pueblo, con la celeridad de quien no debe perder tiempo. El camino hacia el asentamiento era una cinta de barro y recuerdos. El pueblo olía a caballos, a harina y a oportunismo. Allí buscó al sheriff Thomas Walker, un hombre a quien la gente respetaba por su sentido común más que por sus cuchillos. Thomas recibió a Silas en su oficina, detrás de un escritorio manchado por papeles y una pipa de madera apagada. Escuchó la historia con ojos que no tenían prisa por condenar ni por absolver. ¿Tienes pruebas?, preguntó Thomas con esa voz que medía cada palabra. Silas negó con la cabeza y expuso la idea de que el cartel era un montaje. Alguien, quizá un comerciante con deudas, había convocado a cazadores para recuperar lo que decía haber perdido y, en el proceso, obtener dinero de la recompensa o del seguro. Thomas palideció un poco al oír la palabra seguro, pero no porque no la conociera. En esos tiempos, los hombres prestaban su nombre y su credibilidad al monto y juraban luego la verdad según les convenía. Aún así, el sheriff no necesitaba que le contaran lo que sabía de la avaricia humana. Lo que necesitaba eran pruebas. Silas no sabía cómo demostrarlo, así que pidió tiempo. Caminó por la calle principal y sus ojos buscaron lo que no quería ver. Rostros que medían su paso, comerciantes que ocultaban sonrisas, un mozo de la herrería que se preguntaba por las noticias del día. El nombre del comerciante se le vino a la memoria cuando un viejo conocido masculló en una taberna. Gideon Marsh, el hombre que siempre tenía crédito para quien no debía. Fuera por sagacidad o por miedo, otras voces lo señalaron con la sutileza de la gente que defiende su pan. Gideon recibió a Silas con la educación de quien teme que el viento traiga mala prensa. Su tienda olía a cuero viejo y a pólvora de palabras. Silas fingió ignorancia y preguntó por la venta de caballos, por recibos, por nombres que podrían probar la inocencia de Kaya. Gideon se movía con la alternancia de quien intenta cerrar una ventana que el público pretende abrir. Al principio habló de rumores, de cuerdas sueltas. Luego, con la insistencia de Silas y el silencio pesado de la sala, la fatiga venció a la mentira. En una esquina, un cuaderno quedó a la vista. Unas entradas de cuentas, nombres tachados, una cifra que brillaba con la mueca de la deuda, una firma repetida. Un asiento de pago que contradijo las fechas del supuesto robo. Con esa pequeña grieta, Silas volvió al sheriff. La lectura de las cuentas fue breve pero suficiente. Gideon había inscrito la venta de esos caballos semanas antes de que se dijera que habían sido robados. Había incluso un recibo firmado por un hombre que dijo haberlos comprado para un viajante que necesitaba partir. Thomas miró el documento, clavó su mirada en Silas y en la tinta temblorosa de la página. «Esto no parece un robo», dijo con la voz que asume la responsabilidad de poner orden. «Parece un truco». No fue sencillo. Gideon no iba a admitir ante la plaza que había montado una trampa para salvar su crédito.
Pero la verdad tiene maneras de filtrarse. Un mesero recordó una conversación en la que el comerciante prometía una recompensa si alguien recuperaba caballos que supuestamente habían sido robados, y el cajero del hotel recordó haber visto a un hombre cobrar una suma al día siguiente de haber afirmado ser el dueño. Las piezas empezaron a encajar. El sheriff reunió los documentos, habló a la plaza y con la calma de quien no necesita alardes, expuso la evidencia. No se trataba de un juicio público con arengas, sino de una constatación paciente. La acusación tenía un móvil económico. Ante la frialdad de los papeles, los cazadores empezaron a perder el poder de su amenaza. Los hombres que habían venido buscando un premio, al ver que la legitimidad de su causa se desmoronaba, sintieron que su presa se volvía indigna. Gideon palideció, sus manos acusadas por la tinta y por la mirada de la gente que ya no quería prestarle fe. Cuando la verdad salió a la luz, los ojos que miraban hacia la cabaña lo hicieron con otra cadencia. Los cazadores se marcharon no con violencia, sino con vergüenza. Gideon tuvo que responder por lo que había tejido, se le exigió devolver cuentas pendientes, y la recompensa que había prometido quedó como ceniza en sus palabras. El sheriff, con la serenidad de un hombre que conoce los límites de la ley y de la decencia, guió la conclusión. No había pruebas contra Kaya, y la acusación tenía un precio que no era la justicia. Pero la falsedad del cartel no borró la exposición del secreto de Kaya. La persecución había hecho público lo que ella había querido mantener en la penumbra, su huida de una promesa. El rumor corrió hacia su gente como el viento que trae semillas hasta nuevas tierras. No tardó en llegar la noticia al borde del río donde su clan solía asentarse. Llegaron a caballo, en filas que hablaban de organización y parentesco, hombres y mujeres que miraban a Kaya con la misma mezcla de afecto, reproche y preocupación que solo el lazo de sangre produce. El encuentro con su gente no fue una escena de juicio simplista ni un aplauso triunfal. Había preguntas que nacían del dolor y otras que nacían del cuidado. Un hombre mayor se adelantó, su rostro surcado por líneas que contaban años de decisiones difíciles. Caminó hasta Kaya con pasos que parecían medir la distancia entre la costumbre y la novedad. No voy a atribuirle un nombre que no sea suyo en la memoria, porque algunos rostros son también de la comunidad, y el respeto manda nombrarlos con la dignidad de su presencia. Se le conocía por su autoridad tranquila, por la forma en que cerraba conflictos sin estridencias. «Hijita», dijo el anciano sin alzar la voz, y el apelativo no llevaba condena, sino el peso de la pertenencia. Kaya habló entonces, esta vez no con un fuego íntimo, sino con la voz que alcanza a los que comparten raíces. Explicó por qué se fue, que no deseaba ser ofrecida como quien ofrece mercancía para calmar una deuda, que el juramento impuesto la había hecho sentir como si su vida perteneciera a alguien más. Expresó, sin teatralidad, su deseo de ser dueña de su camino, pero también dijo que su huida no fue una renuncia a quienes la criaron, fue un rechazo a ser entregada sin preguntar. La comunidad no respondió al unísono. Hubo quienes vieron en su decisión una afrenta a la tradición, quienes temieron que su elección trajera problemas. Otros, sin embargo, fueron capaces de leer entre líneas. La elección de Kaya no era una negación de sus ancestros, sino una demanda de dignidad. El anciano habló en voz baja y sus palabras sonaron casi como una medicina. El amor puede curar, dijo, no prometiendo un final fácil, sino señalando que las personas pueden hallar medios de reparación sin despojarse de sí mismas. No ofreció, y no le correspondía, una sentencia. Dijo lo que la comunidad necesitaba escuchar. Que el cuidado no debe ser impuesto, que la pertenencia no se mide por la renuncia a la propia voluntad. Había tensión, sí, había también tender con la mirada a Kaya, a Silas, a la posibilidad de una vida que no borrara el origen. El padre de Kaya apareció, con la dureza de la vida y la culpabilidad que trae la promesa incumplida. Se miraron a los ojos y en ese instante se escribió un diálogo en silencio, palabras no pronunciadas que valían más que reproches. El padre, en la contención de su voz, dijo que había pensado hacer lo necesario para la supervivencia de la familia.
Kaya le respondió que entendía el motivo, pero que su cuerpo y su vida debían tener voz propia. No hubo gritos grandilocuentes, sino el temblor de quienes se enfrentan a errores humanos. Silas observó el intercambio como quien asiste a un rito antiguo de reparación. No intervino para imponer soluciones, intervino para sostener. Cuando Kaya volvió la mirada hacia él, encontró en sus ojos la seguridad de alguien que no necesitaba ser protector para ser compañero. Le ofreció su mano y su casa, no como una jaula, sino como una posibilidad. Kaya tomó esa mano con la calma de quien no da su confianza a la ligera. Hubo un gesto silencioso entre ellos que no borró el pasado ni lo exiliaba, lo reconoció y lo puso en un lugar donde pudiera sanar. El momento de la decisión no fue un acto cinematográfico de renuncia o de huida. Fue, en cambio, una conversación larga y de muchas pausas, en la que se lidiaron el deber y el deseo. Kaya dijo que no deseaba cortar con su gente, quería mantener los lazos, visitarlos, participar de las labores que se compartían y, sobre todo, ser una mujer presente y con voz en su comunidad. Pero la promesa forzada no debía volver a encadenarla. El anciano escuchó, asintió, y por un instante la tradición pareció abrir una rendija para la novedad. No hubo necesidad de alaridos ni de ultimátums. La dignidad habló más alto que el temor. Al cierre de esa reunión, la comunidad tomó una decisión que no borraba el pasado, pero permitía el futuro. Kaya no fue repudiada ni obligada a quedarse. Recibió el permiso, no la exención, de elegir. Podía quedarse en el valle con Silas y mantener contacto con su gente. Podía también, si alguna vez lo desease, volver con la cabeza erguida y no como objeto de una alianza. El anciano dijo que la valentía de una persona no se mide por su obediencia sino por la coherencia entre su palabra y su acción. Era una frase simple, pero cargada de consecuencias. La resolución calmó tempestuosos ánimos y convirtió el conflicto en una oportunidad. Gideon tuvo que responder por sus mentiras en el pueblo. Los cazadores, desautorizados, se fueron con la colación de su vergüenza. Y sobre el valle empezó a caer otra clase de lluvia. La de palabras sanadoras que no tenían prisa. El clímax emocional llegó en la cabaña, lejos de las miradas y las plazas. Se habló largo, sin teatralidad, de expectativas y límites. Kaya abrió su corazón no para pedir permiso, sino para compartir su anhelo. No quería una vida definida por el mandato de otros. Deseaba ser un agente de su destino. Silas respondió con la misma honestidad. Estaba dispuesto a hacer el camino junto a ella, a no suplantar a su gente ni a borrarla, sino a construir un hogar que respetara su pasado. No hubo promesas grandilocuentes, hubo un pacto simple, fidelidad a la libertad del otro. El anciano, en su despedida, dejó caer una imagen que Kaya guardaría desde entonces como si fuera medicina. El amor es una medicina, dijo. No prometió curar todo, pero indicó que podía aliviar heridas profundas. Fue una bendición sin ataduras. Reconocer que el afecto puede ayudar a restaurar lo que la vida rompió, siempre que no sea una venda que oculte cadenas. Con la primavera vino un renacer literal y simbólico. La nieve se retiró, en lenguas húmedas, el aire olía a tierra removida y la llanura dejó ver brotes verdes. En la cabaña, Kaya reparó su pequeño taller de curas con manos que ya no temían la vulnerabilidad. Silas, por su parte, arregló la cerca, plantó semillas y aprendió a reconocer la ternura como una tarea que exige decisión. Su relación no fue un poema perfecto, fue el resultado de esfuerzos diarios y de conversaciones reiteradas donde se defendía la autonomía de cada uno. Hubo días en que la comunidad visitó el valle, con ofrendas sencillas y trabajos compartidos. Kaya fue recibida como quien vuelve de un viaje y trae consigo la sabiduría de lo que ha visto. No se le negó el lugar que merece una hija y al mismo tiempo se le ofreció la posibilidad de elegir su manera de estar. Silas fue aceptado no como quien toma, sino como quien sirve. Su discreción y su respeto hablaron por él.
Con el tiempo, la cabaña dejó de ser solo un refugio, se convirtió en un punto de paso donde las manos aprendieron a hacer juntas. El secreto prohibido que había sido motor de conflicto dejó de ser una condena para transformarse en una decisión visible. Kaya había llevado en silencio la vergüenza y la culpa que la promesa ajena había impuesto. Al hacerla pública, por la persecución y por la propia confesión, obligó a su gente y al mundo alrededor a mirar la verdad. Y al mirar, muchos comprendieron que la libertad de uno también puede ser la reparación para muchos. La vida cambió para siempre, sí, pero no por un rescate que borra la autonomía. Cambió porque una mujer reclamó su voz, porque un hombre la respetó y porque una comunidad aceptó que la tradición no debe anular la voluntad. En la primavera, cuando Kaya caminó por el borde del río, el sol pintó su piel con colores nuevos. Llevaba un pequeño paquete con hierbas y vendajes para su gente, y al mismo tiempo cargaba la libertad de su elección. Silas quedó a su lado, no por posesión sino por compañía. Sus manos se rozaron, y no fue una posesión sino una promesa. Estar allí, sostener sin atar. Los días que siguieron supieron de trabajos compartidos, de dolores curados y de risas al mediodía. De vez en cuando, alguien preguntaba sobre el rumor que cambió las cosas, y Kaya respondía con la misma sencillez con la que había contado su secreto, que había huido para ser ella misma, y que gracias al respeto y al valor de otros, había encontrado un lugar donde podía hacerlo sin renunciar a sus raíces. El anciano visitaba la cabaña a veces, como quien revisa un jardín que recoge la siembra. No exigía conformidad, ofrecía compañía, y cada vez que hablaba, repetía la lección que había impulsado la reconciliación, que el amor puede ser medicina, pero nunca debe ser atadura. Cuando cae la tarde y el valle se tiñe de naranja, Silas y Kaya suelen sentarse en el porche y mirar cómo el río acuna luz. No pronuncian grandes palabras. Han aprendido que los silencios compartidos valen más que los discursos grandilocuentes. A menudo, ella, con los dedos marcados por el trabajo de curar, le cuenta a él historias pequeñas de su pueblo. Él le responde con anécdotas de la llanura. Construyen, día tras día, una vida que respeta lo que fueron y lo que desean ser. Si esta historia te ha llegado al corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Qué habrías elegido tú en su lugar? Suscríbete para más relatos del viejo oeste, donde la dignidad y la esperanza encuentran su camino. La tormenta que al inicio parecía decisiva, quedó atrás. La mujer apache ya no ocultaba su secreto como una cadena. Lo había expuesto, lo había defendido y, sobre todo, lo había transformado en una elección. No fue un final grandioso, sino una elección sostenida. Quedarse o volver, amar sin perder la voz, pertenecer sin perder la libertad. Y en esa elección, la vida cambió para siempre.